Evidentemente estás viendo este video por el título del mismo. Si quieres una respuesta rápida a la pregunta ¿es difícil migrar a México? Un claro y rotundo sí. Es un proceso difícil, es un proceso complejo, pero en este video vamos a responder la pregunta de otra manera, haciéndotelo fácil. Vamos a ver 7 aspectos para facilitar tu proceso de migración a México. Amigo extranjero, bienvenido a un nuevo video de DiamSC. En esta ocasión te voy a responder la pregunta del título. Si tu objetivo es migrar a México y desarrollar una vida en este hermoso país, en primer lugar tenemos que considerar cómo obtener una condición de estancia. En México existe la residencia temporal y la residencia permanente. Hay otras condiciones que son las de visitante, pero estas no dan los mismos derechos que tienen los residentes. Para obtener una condición de estancia, tienes que verificar si tú cumples algún supuesto de ley. La unidad familiar, el tener un trabajo en México, el cumplir con la solvencia económica, comprar un inmueble, invertir en una empresa, etc. Debes considerar que el primer paso a dar siempre debe ser previo. ¿Cómo obtener mi residencia? En segundo lugar, debemos considerar que cuando una persona migra, normalmente quiere migrar con toda su familia. Cómo se van a llevar a cabo los procesos para reunificar a la familia dependen mucho del cómo la persona que migró primero a México obtuvo su residencia. Los vínculos entre cónyuges, entre concubinos, de padres a hijos menores de 18 años, según la ley migratoria, o de hijos para padres, aplican todos para una reubicación familiar. Incluso los residentes permanentes y las personas mexicanas pueden pensar en sus hermanos. Hay vínculos que no están permitidos en la ley. ¿Cómo llevar a cabo el proceso de reunificación familiar? Se puede hacer a través de una visa si tu familia está en el extranjero todavía, o bien un cambio de condición o una regularización si ya están en el país. En tercer lugar, y súper importante, hay que considerar en dónde vas a vivir. Hay 2 regímenes jurídicos mediante los cuales una persona puede vivir en México, ya sea rentando un inmueble, una casa o un departamento, o bien comprando un inmueble. Esto es, no hay restricciones para las personas que quieren rentar un inmueble en México. Simplemente en el contrato de arrendamiento, que puede realizar un abogado especialista en la materia, se establecen las cláusulas, en dónde está ubicado el inmueble, cuánto se va a pagar de renta, cada cuándo se va a pagar y cómo y para qué fines va a ser utilizado ese inmueble. Si hablamos de vivienda, hablamos de que ese inmueble solamente puede ser utilizado para esos fines. Si quisiéramos poner un negocio en el mismo inmueble, tendremos que hablar de un régimen híbrido, es decir, que permita ser para vivienda y que permita ser para actividad comercial. En cuarto lugar, tenemos que considerar si nuestros hijos o incluso nosotros mismos queremos estudiar o vamos a estudiar en México. Bueno, a tener en cuenta, los residentes permanentes y los residentes temporales pueden estudiar sin ningún tipo de restricción. Incluso hay una condición de estancia propia de los residentes estudiantes. Mientras tú tengas un tipo de condición de estas, vas a poder estudiar. ¿Cuándo no? Cuando seas un turista, normalmente, cuando seas un visitante de las otras condiciones, porque no vas a tener una CURP. Y normalmente, para cursar estudios en México, es necesario la clave única de registro de población, ya que la SEP lleva todos sus registros de estudio gracias a esta clave. En quinto lugar, hay que considerar la seguridad social. ¿Cómo podemos tener acceso a servicios de salud? Bueno, 2 formas, privada o pública. Pública, si somos trabajadores del Estado, el ISSSTE nos va a proporcionar este derecho. Si somos trabajadores de una empresa debidamente formalizada, el IMSS nos va a brindar este derecho. ¿A quién le corresponde llevar a cabo la inscripción de nosotros como personas físicas para poder tener un número de seguridad social e ir a una clínica del IMSS y que nos atiendan? Al patrón. Si tenemos un régimen de trabajo independiente, buscaremos las aportaciones voluntarias al IMSS para poder ejercer estos derechos. Si no podemos tener acceso a IMSS o a ISSSTE en cuanto a seguridad social, tenemos que pensar en la contratación de un seguro, de gastos médicos mayores, de gastos médicos, seguros de vida, etc. Incluso el tema de los seguros da para otro video.
seguro de vivienda, seguro de auto, etc. Pero en específico, al celebrar un contrato de seguro, también la aseguradora, la persona con la que estamos celebrando ese contrato, nos va a pedir tener una residencia. Y a últimas fechas en el despacho hemos visto que solicitan necesariamente una residencia temporal o permanente, y la temporal que tenga permiso de trabajo. El sexto aspecto que debes considerar es el qué debo hacer cuando viajo fuera de México. Si viajas dentro de México, la recomendación es siempre portar tu tarjeta de residencia temporal o permanente. Si vas a viajar fuera de México, estás obligado a llevar tu pasaporte y tu tarjeta de residencia, siempre vigentes. Debes considerar que un extranjero temporal o permanente, tenga o no permiso de trabajo, puede entrar y salir del país las veces que quiera. Si te quieres naturalizar, consulta nuestro video de naturalización para saber cuándo aplicas. Los 2 años anteriores no debiste estar fuera de México más de 180 días. El tránsito, como digo, dentro de territorio mexicano no puede ser restringido. La recomendación en ese sentido es que obtengas tu licencia de conducir. Una vez que te naturalices, podrás incluso obtener una licencia de conducir ya siendo mexicano. Y en séptimo y último lugar, te recomiendo que pienses a largo plazo. Si ya vimos todos estos aspectos que implican cambiar totalmente tu vida de un país a otro, México te brinda muchas oportunidades. Hay trabajo, hay forma de acceder a la seguridad social, hay buena educación para tus hijos, etc. Bueno, si el plan es a largo plazo, tienes que considerar naturalizarte. Hay varios tipos de naturalización que ya mi querido amigo José Luis explica en otro video que te invito a que consultes. Pero ese es el punto final al que un extranjero puede llegar. Naturalizarse como mexicano, obtener su pasaporte como mexicano, su credencial para votar, diversos documentos y evitar estos estatus de excepción que les he explicado en este video. En fin, espero que este video te sirva como una guía básica de los pasos y de los aspectos que tienes que considerar si piensas reubicarte en México, si piensas trasladar toda tu vida a este hermoso país. Te invito a que vengas a México y vivas de este paraíso, de su hermosa gente y de las oportunidades que te brinda. Y que si tienes cualquier duda, consultes con DIAM-SC. Te podemos brindar asesoría de inicio a fin para llevar a cabo tus procedimientos migratorios con todas las de la ley. Somos la firma de migración número 1 de México. Y recuerda, yo soy Ernesto Rizzo, tu abogado.